Según el presidente del PAN, César Camacho, según el presidente Gustavo Madero, ¿cómo estás? Fue fundamentalmente un listado de pendientes, César. Bueno, fue un balance de 9 meses y en 9 meses no puede haber todos los resultados que querríamos, pero los hay. No voy a abundar en ellos porque ya los registraron aquí ustedes mismos, las cifras duras, los números que son más elocuentes que los discursos. Evidentemente hay resultados, pero quizás lo más destacable es ver la actitud del presidente y el rumbo del país. Yo vi un presidente firme, un presidente sereno, con un optimismo razonable porque sabe muy bien hacia dónde está llevando a México desde su sitial de jefe de gobierno, jefe de Estado, cuál es el derrotero, y obviamente ha demostrado sobradamente su capacidad para hacer política, es decir, su capacidad para escuchar, para concertar, para lograr acuerdos que son condición indispensable en un país en donde, por lo menos en el Congreso de la Unión, estamos los partidos representados con grupos minoritarios. Entonces, es una mezcla de argumentos políticos con aritméticos. Si no tenemos los votos suficientes, tengamos argumentos. No existe el hubiera, no existe el habría, pero qué distinto fue el informe esta mañana con la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada. Cambió completamente el estado anímico, yo diría, de la política nacional. De la política nacional y de todos los que hemos optado por la ley y por las instituciones. Puedo decir que se hizo un cálculo preciso, lo hicieron los diputados de todas las fracciones, para que ayer mismo, después de la instalación de las cámaras del Congreso General, se procediera a la aprobación de esta tercera ley pendiente que le da ya instrumentos al Estado mexicano para concretar la reforma educativa. De modo que estuvo bien calculado, creo que lo tenemos que decir como es. ¿Cómo se operó, César? Bueno, cuéntanos cómo estuvo la operación, porque el viernes, el sábado todavía se veía muy complicado. Para empezar, es importante destacar que la presidencia de la mesa directiva recae en Acción Nacional, es decir, los acuerdos necesarios con otros partidos, porque de él dependía, del diputado Anaya, la convocatoria para que a las 8 de la noche estuviera sesionando ya la Cámara de Diputados. También vale la pena destacar la actitud del PRD, Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación de filiación perredista, fue uno de quienes pidieron hace varios días que se difiriera la discusión en el Pleno de esta ley, la del Servicio Profesional Docente. El 21 de agosto, el miércoles 21, estar en condiciones tanto de incorporar puntos de vista como de escuchar a la gente, lo cual ocurrió. De suerte que todo mundo estaba, diríamos, razonablemente satisfecho. El gobierno había tendido todos los puentes a través de la Secretaría de Gobernación y de Educación con la CENTE y con el CENTE, que fueron fundamentales para este acuerdo. Y bueno, si el Congreso ya está instalado, si ya hay dictamen, pues a votarlo. Y esto ocurrió así. Y rápido. Muy rápido, rápido dentro de la ley, porque también creo que no está bien dejar pasar a aquellos que dicen, oiga, esto fue un albazo, se sacaron un as bajo la manga. No, se hizo lo que se debía. Y por supuesto se contribuyó a un ambiente de distensión en el ámbito político, y de una vez que los profesores, a quienes hemos escuchado, yo diría hasta la saciedad, advirtieran que no puede haber una interminable discusión porque estos temas no aguantan más. Mañana van al Senado, bueno, aprobaron Cámara de Diputados, mañana va al Senado, ¿ves algún problema? Yo creo que los grupos parlamentarios más numerosos están anuentes en sacar esta reforma pronto. Quizás le den dispensa de lo que en el mundo del parlamentario le llaman la primera lectura, es decir, que de una vez salga el dictamen, se dispense esa primera lectura y se ponga a discusión, para decirlo en términos coloquiales, que mañana mismo se pueda aprobar. Pero si no fuera mañana, Ciro, será más tardar el jueves, pero pronto habrá ley de servicio profesional docente, y con ello se redondeará la reforma constitucional en materia educativa para tener más y mejor educación calidad, educación no solo para la competencia, sino para ganar. ¿El PRI en el Senado va al 100 con lo que aprobaron ayer los diputados? 100%. ¿Al 100? ¿Ya hablaste con la mayoría o con la mayoría de los senadores? No hemos perdido contacto con ellos. Tuve la fortuna de acompañar al grupo parlamentario el martes en el último momento de su reunión plenaria, previa al inicio del periodo, y vi con enorme satisfacción, pero no con sorpresa, porque nuestros grupos están muy bien cohesionados y muy bien liderados,
Lo había hecho 8 días antes en la Cámara de Diputados con Manlio Fabio Beltrones, acompañé a Emilio Gamboa, y lo que encontré es un ambiente de optimismo. Van todos. Lo que encontré además es una actitud muy resuelta y de cierre de filas con Enrique Peña. A ver si los panistas no dan sorpresa mañana. Ya se escuchaban algunas voces en la tarde diciendo que hicieron demasiado light algunos puntos de la tercera, el corazón de la reforma educativa. Yo les puedo decir sin temor a equivocarme que es una buena reforma, que no se descafeinó la reforma. Eso decían, se descafeinó. Yo creo que es una reforma sólida. Sería paradójico, Ciro, que quienes se evalúan como instrumento para calificar a sus alumnos no deseen ser evaluados, sobre todo cuando hay 3 oportunidades de evaluación como la tendrán los maestros. Creo que todos queremos mejores maestros y mejores alumnos. Queremos, decía yo, competencia para el triunfo, para salir adelante, porque México necesita que detone toda su fuerza, su potencial, y eso lo podemos hacer invirtiendo en el mejor de los capitales, que es el capital humano. Esa es la educativa, viene la energética, viene la hacendaria. ¿Está el PRI trabajando para retomar alguno de los puntos de la iniciativa del PAN? ¿O van a ir al 100 con la que presentó el presidente Peña Nieto? Bueno, vamos al 100 con la que presentó el presidente Peña y con la que presentará el 8 de septiembre en materia hacendaria. En términos actitudinales, es decir, vamos con ello porque creemos que es el planteamiento correcto. Pero en esto, Ciro, nadie tiene totalmente la razón. El PRI llega a las cámaras, en el Senado se discutirá la energética y en Cámara de Diputados la fiscal, con la actitud abierta de escuchar, también para hacer planteamientos vigorosos, pero para que al final logremos todos estar cómodos, saber que estamos haciendo lo que nuestra responsabilidad, y no es exageración, lo que nuestra responsabilidad histórica nos manda, sobre todo en el caso de lo energético. Oye, pero no a las concesiones. No a las concesiones. No a las concesiones de empresas privadas. No rotundo. No rotundo. A mí me resultó muy grato un editorial de un periódico de los Estados Unidos que decía, hay cierta decepción acá, porque creíamos que nos iban a entregar los campos petroleros. Qué bueno que se dieron cuenta a tiempo que no. Eso habría regresado, el tema del petróleo, a antes de la expropiación de 1938. Ese artículo no lo leyó López Obrador, yo creo que no lo leyó. No, bueno, yo creo que es un tema sobre el que hay muchos mitos y se dicen también muchas verdades a medias. Lo cierto es que el presidente Peña Nieto quiere desatar el potencial que tenemos debajo del subsuelo. Ya se acabó esto que se dice coloquialmente el petróleo fácil, el petróleo en aguas someras, que cuesta relativamente poco dinero extraer. Ahora el petróleo está en aguas profundas y ultraprofundas. El Estado mexicano no tiene dinero suficiente para hacerlo solo. La inversión privada será bienvenida, sometida a la rectoría del Estado, sometida a las reglas públicas que el gobierno dé. Por eso lo único que vamos a poder compartir con ellos es la utilidad, no la renta petrolera, que esa es de los mexicanos. Pero esa vendrá después. Primero, el domingo, dice el presidente, la reforma hacendaria. ¿Qué sabes del IVA? ¿Qué sabes del impuesto sobre la renta? No quisiera adelantar vísperas porque no me toca, pero lo que sí puedo decir es que se trata de una buena reforma para los mexicanos. Yo creo que tenemos que quitarnos ese fantasma que, por cierto, rondó en la asamblea número 21 del PRI sobre el tema del IVA. Yo puedo garantizar... Ya la quitaron. Bueno, quitamos la limitación a efecto de que los legisladores libremente discutan. ¿Pero qué sabes? Pero yo creo... ¿Se graban alimentos, medicinas? Yo creo que ahí habrá buenas noticias para la gente que tiene menos. Para la gente que necesita medicinas cotidianamente, no serán grabadas las medicinas. No van a ser grabadas las medicinas. Algunas cosas muy buenas. Es decir, vamos a apegarnos al principio constitucional en materia fiscal que dice que los impuestos tienen que ser proporcionales y equitativos. Las medicinas. Hablo en general de los impuestos. ¿Los alimentos? Yo creo que aquellos alimentos que comemos, la inmensa mayoría de los mexicanos y que comemos masivamente, tampoco lo tendrán, pero no quiero adelantarme porque no me toca. Una última nada más. ¿En serio están calculando llevar el impuesto sobre la renta hasta 39%? Yo lo que creo es que debe pagar más quien gana más, pero también creo que se tienen que acabar los privilegios, los regímenes especiales o algunas cosas que hacen que la gente tenga un trato desigual lesionando a la gente que tiene menos. Yo creo que el tema de los impuestos también obliga a combatir eficazmente el contrabando, obliga a que los que no pagan nada, porque son francamente evasores, paguen lo que deben, y que si alguien gana poco, muy poco o nada, pague muy poco o nada. Y evidentemente quien gana más pueda contribuir de mejor manera
a los recursos fiscales con los que el gobierno opera. Primero la reforma político-electoral y luego la energética, como quiere el PAN. Yo creo que los vamos a llevar en forma paralela. Qué buena pregunta me haces, porque en el Pacto por México estamos ya trabajando en 7 mesas donde se están viendo cosas relacionadas con lo estrictamente electoral, con la ley de partidos políticos. Pero ¿cómo que en paralelo, César? Una se tiene que votar antes. No, bueno, lo que creemos es que si ya están maduras las reformas de lo político-electoral hay que votarlas, porque además no es una, son varias, yo diría más de 10, ley de partidos políticos, el propio COFIPE, la eventual conversión del Instituto Federal Electoral en algo ¿La distinto. segunda vuelta en elección presidencial está o no está en la canasta? Está en la canasta, pero es un tema más complejo que por lo pronto de manera preliminar hemos decidido llevarlo al 2014. Al 14. Por eso te decía, ¿Y la reelección de legisladores? Y la reelección quizás también. ¿También? ¿Eso hasta el próximo año? Hasta el próximo año. ¿Y el PAN está de acuerdo? Esto es un asunto que está en la mesa, no podría decir que todos estamos de acuerdo, pero lo estamos construyendo. Si hay temas como mejorar o depurar lo de las candidaturas independientes, que ya está en la Constitución, pero hay que hacer la ley secundaria, que vaya. Por eso decía que unas no deben frenar las otras, y como es una miscelánea político-electoral, si son muchas las leyes, si están 2, si están 3, 4, 5, empujemos esas 3, 4, 5, pero no detengamos el debate en materia energética y hacendaria, porque las dos tienen que ver con lo económico, y lo económico es lo que urge para que este país tenga más empleos y los que hay sean mejor pagados. Pues muchas gracias, César. ¿Qué apuestas tan altas el presidente? 120 días y en la mesa... Yo creo que esto habla de un presidente, audaz, de un presidente que tiene claro a dónde quiere llegar. El riesgo es altísimo. Bueno, es que finalmente, si no se corren riesgos, revelaría una actitud medrosa, y nadie quiere un presidente que no le entre a su responsabilidad. Creo que esto es de lo más destacable, un presidente firme, un presidente fuerte, pero concertador, un presidente demócrata. Gracias. Piero, gracias a ti. Gracias. Hasta pronto. Gracias a César Camacho. Bueno.